Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña una persona a quien a mí me gusta llamar uno de los visionarios del microcrédito o de los créditos de consumo en Paraguay. Hace más de 20 años creó con su hermano y con otros referentes del sector una empresa muy importante en Paraguay. Hoy en día la OCDE más grande del Paraguay, que es Crediágil, se consolidó a lo largo de los años y hoy en día asiste crediticiamente a miles de paraguayos. Actualmente también es director de la empresa Neofim. Nos acompaña hoy Gustavo Borgoñón. A la vuelta de la presentación comenzamos con el programa. Como les decía en la presentación del programa, nos acompaña hoy un visionario del sector financiero. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Muchísimas gracias, Esteban. Gustavo, muchos años ya en el sector financiero. Si nos contás un poco una breve reseña de tus inicios hace más de 20 años ya en el rubro. Sí, la verdad que hace 35, ¿verdad? Yo me recibí en el 89 y en esa época pues era muy normal empezar a trabajar apenas terminaba el colegio, ¿verdad? Hoy cambiaron un poquitito eso las cosas, pero yo empecé a trabajar en diciembre ya del 89 en lo que en aquella época era el grupo general, ¿verdad? Que el grupo general estaba ahí, Financiera General, Grupo General de Seguros, Carta Credencial, que era la primera tarjeta de crédito que hubo en el país, y Inmobiliaria General. O sea, empecé trabajando en primero en el Grupo General de Seguros, después me fui a Financiera General. De Financiera General me fui a Financiera del Comercio. Estuve 5 años ahí en Financiera del Comercio como director y luego un año más en Financiera Interfisa. Sí. Y desde el 2004 que estoy en lo que hoy hago, ¿verdad? Neofim. Sí, Neofim nace hace muchos años. Siempre nació con un concepto ya predeterminado, con una idea. Y yo siempre digo que ustedes, el grupo empresarial de ustedes, apuntó a un sector específico que es el tema del microcrédito, ¿verdad? O sea, hoy en día está muy de nombre, está muy de moda llamarle, yo le llamaría a ustedes los reyes del microcrédito en Paraguay, ¿verdad? Porque ustedes arrancaron con esa visión de que era un sector que necesitaba créditos de forma acuciante. ¿A qué le llamamos microcrédito? Promedio de 5 millones, Gustavo, corregime si me equivoco. Un poco menos inclusive. Un poco menos inclusive. Sí. Te cuento un poco también, forma parte de mi historia, digamos, sí, como profesional, porque en el año 95 viene el Banco Interamericano de Desarrollo a Paraguay a tratar de implementar el microcrédito y sobre todo las microempresas. Lo que decía o sigue diciendo el Banco Interamericano es que para desarrollar las economías, coste que yo no soy economista, sí, así que por ahí digo algún término que no es el indicado. Sí. Lo que te voy a decir está nada más que basado en mi experiencia, ¿verdad? Que los microcréditos y principalmente a las microempresas y a las microempresas no formales inclusive, es lo que iba a permitir que en Paraguay se acelere el crecimiento de la economía, ¿verdad? Entonces viene a Paraguay el Banco Interamericano y empieza a capacitarnos a las distintas financieras, yo cuando estaba en Financiera General, a capacitarnos en lo que en la técnica del microcrédito a la microempresa. Viajé mucho, estuve por Argentina, Brasil, Ecuador. Finalmente, en algún momento fui a San Salvador o a El Salvador y ahí estuve recorriendo algunas ciudades y conocimos lo que era la financiera Calpia.
La financiera Calpía se dedicaba específicamente a microcréditos, tanto de microempresas como también de préstamos personales. El préstamo personal sería el préstamo que se le da al asalariado, ¿verdad? La persona que tiene un salario. Vuelvo yo de esta experiencia y de toda esta capacitación y traté de implementar en las empresas que trabajaba, pero en esa época no existía el microcrédito en Paraguay. No. Si bien es cierto, estaba crédito familiar, que era medio conocido, terminó siendo financiera y luego banco familiar, y el microcrédito estaba exclusivamente en el mercado, en el usurero, era muy, muy informal. Muy en la informalidad. Y muy caro, ¿verdad? Sí. Carísimo. Entonces, era muy difícil implementar esa teoría del microcrédito porque las financieras donde yo trabajé estaban acostumbradas a los grandes, a mostrar solidez. Siempre era el objetivo de decir, nosotros somos sólidos, nuestra sucursal es grande, tenemos edificios caros, con todo lo que eso representa, andábamos todos de traje, ¿verdad? Y era un poco mostrar la solidez del sistema financiero. Dar microcrédito con el esquema que a nosotros nos enseñaron de que teníamos que bajarnos al nivel del cliente, que nosotros teníamos que tener sucursales pequeñas, con funcionarios austeros, con un uniforme acorde al mercado. Ajustado a la realidad del que solicita el crédito. Ajustado a la realidad. Era impensable en esa época. Tardé 10 años, desde el 95, o 8 o 9 años, y en el 2004 salgo yo, en realidad diciembre del 2003 salgo de Financiera Interficia y en el 2004 empiezo lo que es hoy en día Negofin, ¿verdad? Cuando eso queríamos hacer como una casa de crédito, pero empezamos haciendo servicios para financieras. Entonces nosotros yo empecé específicamente con 4 vendedores, una secretaria y yo en un 7º piso, y hacíamos servicios para empresas financieras. Le vendíamos créditos, después empezamos a hacer análisis de crédito, después empezamos a hacer cobranzas, y una vez que teníamos todo el equipo de vendedores, analistas y cobradores, es que empezamos a dar créditos propios, con capital propio, como una casa de crédito, ¿verdad? Y cuando eso queríamos llamarnos negocios financieros, pero cuando tratamos de registrar la sociedad nos dimos cuenta que ese término no se podía usar, entonces nace ahí Negofin, Sociedad Anónima. Eso fue en el 2006, en 2004, 2005. 2006 nace Crediágil como marca. Porque Crediágil finalmente es una marca, ¿verdad? Y era la marca de Negofin Sociedad Anónima. En el 2008 nace lo que es hoy finalmente el esquema Crediágil Negofin, que es una franquicia, ¿verdad? Crediágil es una marca que está dada en franquicia a varias empresas, a varias casas de crédito. Y Negofin es una administradora de carteras de crédito, ¿verdad? Negofin tiene en realidad varios clientes y uno de sus clientes principales es Crediágil. Que está fundado por mí y por otra gente que, bueno, hoy ya no está más conmigo, pero... Y ahí también nace Franquicias Crediágil. Y nace Franquicias Crediágil como una sociedad que aglomera a todas las sociedades, que son 9 sociedades que están, 9 casas de créditos distintas. En realidad, después de las 9 se fueron otra vez dividiendo, hoy ya son 12, ¿verdad? Entonces, estas 12 empresas están bajo el paraguas de Franquicias Crediágil, tienen un contrato de franquicia y utilizan la marca Crediágil, ¿verdad? Pero Negofin es el encargado de administrar esa cartera. ¿Qué es lo que hace Negofin? Pone los parámetros, define los parámetros que, digamos, de la cartera que le va a interesar comprar. Entonces las casas de crédito, Crediágil, Credimarket, Credit, lo que hacen es dar préstamos con su capital propio de acuerdo a esta política que Negofin impone, ¿verdad? Una vez que ellos dan crédito con su capital propio, Negofin compra esa cartera y la administra. Eso es, así en pocas palabras, el esquema. Pero también existen ya otras empresas que no son franquiciadas que obviamente le venden carteras. Por eso te decía, Credimarket, Credit, o sea, son 16 empresas en total que trabajan con Negofin. Nosotros tenemos 16 clientes, digamos, ¿verdad? A los que le compramos su cartera. Estamos negociando ahora inclusive con casas de electrodomésticos como Gonzalito, y están entrando otras marcas que también quieren, otras sociedades que también quieren trabajar con nosotros, no solamente con la marca Crediágil, sino con otras marcas también, ¿verdad? Con marcas propias. Entonces Negofin es nada más que, como te decía, una administradora de cartera que gracias a la cantidad de clientes que tiene, que son 168.000 clientes activos, y tenemos 88.000 personas que entran al circuito de crédito de todas estas 16 empresas. Estas 88.000 personas solicitan créditos y bueno, y toda esa base de datos nos permite tener una política que
hace que el negocio sea manejable, que no tengamos la mora que pueden llegar a tener otros, porque conocemos ya el mercado, ¿verdad? Después de 20 años de trabajo. Y Gustavo, quiero una primera pausa, pero este negocio es un modelo de negocio muy distinto. O sea, yo siempre trato de recalcar que el sistema financiero paraguayo está integrado por los bancos, las financieras, las hoy llamadas OCDE, que son los otorgantes de crédito dinerario, anteriormente casas de crédito, y también las cooperativas, ¿verdad? Con una regulación un poco más paralela, regulada por el INCOP. Y es un modelo de negocio bastante distinto el tema del microcrédito. Me gustaría hablar un poco de ese modelo de negocio a la vuelta a la pausa. Claro. Volvemos breve con nuestro invitado. Seguimos con nuestro invitado. Está con nosotros Gustavo Borgoñón, como lo decía, un referente del sector financiero. Gustavo, yo como abogado estoy asesorando al sector. Soy abogado de Crédit Ágil hace 18 años, unos 2 años después de que arrancaron ustedes, y ya fui entendiendo mucho el modelo de negocio en sí. Es un negocio con una expertise totalmente especial, no sé si decir distinto. Totalmente distinto. A un crédito corporativo de un banco. Era importante que la gente entienda eso. Es totalmente distinto y bueno, justamente esa diferencia es la que hace que tenga un precio diferente también, ¿verdad? El crédito corporativo, como vos lo llamás, o el crédito a una persona dada por un banco o por una cooperativa o por una financiera, es un préstamo que se maneja de cara a cara, ¿verdad? O sea, uno analiza a la persona que la tiene enfrente. Inclusive hasta su nombre y apellido de alguna manera afecta, ¿verdad? La familia en la que vive y una cantidad de cosas. En el crédito de consumo se manejan estadísticas. O sea, es totalmente distinto. Uno lo que hace es define el perfil de un cliente, y este es el cliente que la casa de crédito o que la OCDE quiere atacar, ¿verdad? En nuestro caso particular, nosotros como Negofin queremos administrar carteras de créditos de aproximadamente 5 millones de promedio, como vos bien lo dijiste. Nosotros queremos asociarnos o que nuestros clientes sean casas de crédito o empresas que venden electrodomésticos a crédito o similares, que ataquen el segmento desde 500.000 guaraníes hasta 20, 30 millones de guaraníes, pero como te decía, que el promedio sea ahí por 5 millones, 6 millones, ese es nuestro target, digamos, ¿verdad? A nosotros no nos interesa administrar una cartera de crédito de 30, 50, 80, 100 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Como uno analiza a estos clientes en forma mucho más rápida, porque realmente el gran diferencial con la competencia es el tiempo de respuesta. Se hicieron varios estudios durante los años y el primer interés o la primera razón por la cual un cliente elige con quién trabajar es el tiempo de respuesta. Inclusive el precio está en quinto lugar. O sea, tenés la cercanía, el trato, y el quinto lugar es el precio. Hay gente que puede acceder a un crédito a un banco y accede a una OCDE porque pidió a las 9 de la mañana y a la tarde le desembolsan el crédito. No, inclusive los créditos que nosotros estamos otorgando, el 85% de las solicitudes se aprueban en menos de un minuto. Sí. O sea, aprueban o se rechazan, ¿verdad? Claro. Entonces uno, si está aprobado, sabe que puede retirar. Claro, se tiene que ir a retirar el préstamo, sí, pero en cuestión de segundos o minutos ya tienes la respuesta a su solicitud, ¿verdad? Inclusive ahora que estamos, bueno, entiendo que vamos a hablar también del tema de créditos digitales, sí, pero eso es aún más rápido, ¿verdad? Sí. Entonces lo que se trabaja es con el perfil del cliente. Y el perfil está dado por las bases de datos que nosotros mismos tenemos, las bases de datos que hay en Inforcom, o que hay en IPS, o que hay, bueno, son bases de datos que te permiten definir cuál es el perfil del cliente al que uno le quiere dar el préstamo. Ahora, para esto uno necesita, como en el caso de Negofin, ¿verdad? Con todas sus clientes, necesitamos 90 sucursales, 2.500 funcionarios, una mora o una incobrabilidad que ronda el 20%. Entonces, ¿qué pasa? Es un negocio mucho más caro, ¿verdad? Cuando un oficial de créditos de un banco puede tener
clientes y carteras por millones de dólares porque ataca a un sojero, ataca a un industrial y también una persona, un particular, pero que toma préstamos de 100 millones, 500 millones. En nuestro caso, los vendedores en estas casas de crédito o las casas de electrodomésticos tienen una cartera de 30 millones de guaraníes, 100 millones de guaraníes, dan préstamos en el mes dan, no sé, 10 préstamos, 12 préstamos que suman 40, 50 millones nada más. Pero a veces también tu asesor comercial, Gustavo, analiza 50 carpetas de 1 millón cada, son 50 carpetas. Sí. Y ahí eso tiene un costo operativo, esas 50 carpetas, versus un crédito de una carpeta de 50 millones en una entidad financiera. Totalmente. Imagínate que nosotros tenemos 88.000, nos llegan a nosotros 88.000 solicitudes por mes y sin embargo 16.000 nomás son las que se desembolsan realmente. Las otras o se rechazan o se aprueban y el cliente no quiere, que también ocurre. Finalmente no desea el crédito o no retira el crédito, pero eso es un gasto, ¿verdad? Sí. Entonces todos esos gastos se aplican, lastimosamente se aplican al precio del producto, ¿verdad? Entonces el producto que se vende en las casas de crédito es más caro, sí, ¿verdad? Pero por otro lado es muchísimo más barato, pero 10 veces más barato de lo que se consigue en el sector informal. Sí, en la economía subterránea que... Exactamente. Entonces, si uno va a, no sé, a un mercado de abasto, mercado 4, qué sé yo, y solicita un préstamo en ese ambiente, sí, el préstamo la tasa de interés es 10% por día. Sí. O sea, uno presta 1 millón de guaraníes, la noche tiene que devolver 1.100.000. Sí, el famoso también pago diario. Pago diario, sí. Entonces, si bien es cierto el crédito que están vendiendo, Credit Ágil y todas las otras marcas que nosotros, que son clientes nuestros, es caro comparativamente hablando al préstamo de un banco, es muchísimo más barato para el segmento de la gente que quiere acceder a ese préstamo, ¿verdad? Ese préstamo pequeño y rápido. Sumado al hecho, Gustavo, que ese crédito informal otorgado en el ámbito del mercado abasto no le incluye financieramente a esa persona, esa información no va para ningún lado. Esa información no construye un historial crediticio que termina siendo importante, ¿verdad? Porque el hecho de que sea 1, 2, 3 créditos de Credit Ágil te convierte en un buen cliente y ¿por qué no después puedes hacer un crédito a un banco? Porque claro, te genera, es como la escuela, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos un promedio de 5 créditos por cliente nomás. O sea, eso hace de que el quinto, sexto préstamo, el cliente ya se vaya a otro lugar que es como que va escalando, sí, ¿verdad? Como decimos, se bancariza, sí, la palabra es esa, ¿verdad? Aprende a trabajar ordenadamente, tiene sus papeles a mano y entonces, claro, cuando ya aprende eso, le es más fácil ir a un lugar donde, si bien es cierto, tarda más en recibir su préstamo, en qué sé yo, tiene otro trato, probablemente tenga que ir más veces a la sucursal, sí, de lo que va con en este esquema que se armó de Credit Ágil y los otros OCDs, acepta llamémosle esa incomodidad, por decir de alguna manera, a cambio de un precio menor. Pero para eso definitivamente tuvo que transcurrir, como dijiste vos, una escuela, ¿verdad? Sí. Tuvo que aprender a trabajar con el crédito, tuvo que aprender a trabajar con su formalidad, sí, y ahí recién llega a un sistema bancario, financiero o de una cooperativa, claro, tal vez. Mencionaste el tema de la documentación y aprender a ordenarse. Cuando Neofin construye una política de crédito, obviamente incide mucho en ustedes el hecho de la informalidad que existe en Paraguay. En Paraguay, siempre tiro este dato, ¿verdad? Tenemos casi el 90% de la población económicamente activa está en una MIPYMES. De ese 90%, el 80% es informal. Entonces, incide mucho en las políticas de crédito y de riesgo que ustedes elaboran, ¿verdad? O sea, sí. ¿Cómo afecta eso, Gustavo? Mira, nosotros tenemos un segmento de la cartera que ataca ese tipo de crédito, ¿verdad? Pero es bajísimo con relación a todo lo que podemos hacer y lastimosamente es muy bajo porque no tenés la formalidad, no tenés los datos, no tenés los documentos para demostrar que ese cliente tiene capacidad de pago. Para analizar un préstamo, vos analizás 2 cosas, ¿verdad? La capacidad de pago y la voluntad de pago. En el microcrédito lo que más se analiza es la voluntad de pago. ¿Y cómo vos sabes cuál es la voluntad de pago? Con su historial crediticio. Pero si una persona está en la informalidad, no tiene
no tiene ese historial crediticio. Entonces es muy difícil darle a una persona un primer préstamo, o tal vez no sea el primer préstamo, pero no hay información de sus préstamos anteriores. Entonces tal vez la informalidad no esté tanto en su lugar de trabajo, sino en cómo se documenta él. Cómo se comportó él pagando. Exactamente. Entonces tal vez tenga inclusive, no sé, tenga IPS en su lugar de trabajo, pero no está acostumbrado a tomar préstamos en el sector formal. O sea, le pide prestado de su amigo, de su vecino, del usurero de la esquina. Y entonces eso es lo que más hay, ¿verdad? Hay clientes que se acercan a nosotros probablemente con la formalidad laboral que requieren, pero sin la formalidad en lo que es el comportamiento de crédito. Le tuve aquí en el programa un analista de riesgo alguna vez me dijo, yo le doy crédito a ese despensero que no tiene, a lo mejor no tributa, pero yo sé que vivía en esa despensa, tiene una despensa hace 20 años, ya le di 4 o 5 créditos y siempre tuvo un comportamiento de pago, me pagó en fecha, canceló todos los créditos y está el otro que me trae toda su documentación, pero yo veo en el historial crediticio que tiene mora aquí, mora allá, entonces le es más apetecible el otro cliente. Sí. Eso se da mucho. Quiero ir a otro corte, Gustavo, a la vuelta a hablar de la importancia de la información en la gestión del microcrédito. En breve continuamos con nuestro invitado. Tercer bloque de créditos y consumo. Estamos con Gustavo Borgoñón. Gustavo, yo siempre digo, no solo porque VIXA sea auspiciante del programa, sino porque VIXA es un buró de créditos que vino a revolucionar un poco en el mercado, el mercado de crédito en Paraguay. Y por sobre una cuestión, siempre planteo este escenario. Tenemos una central de riesgo del Banco Central que maneja información de bancos y financieras. Por un lado tenemos el INCOP, la base de datos del INCOP con muchos problemas, pero que maneja de alguna u otra forma información de los créditos en las cooperativas. Y bueno, entonces lo que puede pasar es que un analista de riesgo que consulta solamente a la central de riesgo y no consulta a un buró que maneja información de todos los sectores, se encuentra con una información incompleta. Entonces, se vuelve algo trascendental acceder a una información precisa, por sobre todo en análisis del microcrédito. Sí. Bueno, en realidad en todos los análisis, ¿verdad? Pero en el análisis de microcrédito es mucho más importante por lo que hablábamos antes, que la voluntad del historial de pago es más importante que la propia capacidad de pago, porque hay veces que no tenés toda la información del cliente, ¿verdad? En el microcrédito nosotros estamos haciendo análisis simplemente con el número de cédula del cliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitas para poder aprobar un crédito? Solamente con el número de cédula, y necesitas base de datos. Sí. Necesitas la base de datos de la policía para ver si este número de cédula coincide con el nombre, base de datos de IPS para ver si lo que dice que gana es lo que realmente gana, base de datos del Banco Central que nosotros no accedemos, pero para clientes más grandes también es importantísimo, porque ahí vos sabés cuánto debe en el sistema financiero. Y en el caso de VIXA particularmente, que es una empresa un buró de crédito que nosotros fuimos también parte de la fundación de eso, ¿verdad? Lo que nos da VIXA es que justamente el microcrédito, que es el que menos información tiene probablemente en el sistema financiero, sistema bancario o en el Banco Central, tenga esa información, ¿verdad? Entonces nosotros podemos acceder a VIXA y preguntarle ahí a la base de datos, le preguntamos, bueno, este cliente, qué préstamos tiene, cuántas cuotas está pagando, cómo pagó sus cuotas. Eso nos permite a nosotros aprobar créditos en forma automática. Antes, en los primeros años, inclusive no te hablo de la época de fundación de Credit Ágil o de Negofin, sino te estoy hablando antes, hace 30 años, para dar un préstamo tenías que llamar a todas las entidades financieras y bancarias, los referencistas famosos, a preguntar si tenía préstamo y cómo estaba pagando. Sí. Y teníamos una cantidad enorme de personas que eran los referencistas que llamaban a pedir referencias. Estaba expuesto a que la información que era incorrecta. Después se llegó a hacer inclusive una base de datos dentro de Inforcom, pero hacíamos como ADEFI. ADEFI era la Asociación de Empresas Financieras del Paraguay, de la que yo fui presidente también en una época. Y todas las entidades financieras dábamos nuestra información ahí, entonces nos ahorrábamos el trabajo del referencista y era algo digital, ¿verdad? O sea, se entraba a la base de datos y te daba la información. Obviamente cerrada, no es que vos podías estirar todo lo que querías.
ponía el número de cédula y te da la información de ese cliente. Y bueno, y eso fue evolucionando y hoy es una empresa se llama VIXA y nos ayuda muchísimo. Sin esa información, te digo, prácticamente sería imposible seguir haciendo lo que hoy está haciendo Neofin, lo que está haciendo Credit Ágil, lo que están haciendo las distintas OCDs que se dedican al microcrédito. Mencionaste en el bloque pasado que reciben más o menos 88.000 carpetas de clientes que solicitan créditos y aprueban 16.000 aproximadamente. Hay también un tema importante que, porque alguna vez se decía, yo le escuché a un legislador decir, hay que tratar de no sobreendeudar a la gente, ¿verdad? Obviamente que hay un rol social también ahí de parte de Neofin y de todos sus aliados comerciales, de saber, bueno, no, a este no, ¿verdad? Porque también el tema no está en sobreendeudarle a la gente. Claro, es que sobreendeudarle es una locura porque vos estás perdiendo plata. O sea, sí. Al sobreendeudarle vos sabés que el cliente no te va a pagar. Sí. Entonces justamente se definen parámetros de máximo endeudamiento sobre salario, máxima cuota sobre salario. Entonces la cuota, te doy un ejemplo, la cuota no tiene que pasar el 25% de su salario, por decirte. O un préstamo no tiene que ser más de 2, 3 o 4 veces su salario. Todo eso está estipulado en una política de créditos que hace de que tengamos menos morosidad. Y esa política de crédito se va cambiando todos los meses, casi todos los años, de acuerdo a la experiencia crediticia que vamos teniendo. Y ahí es donde se crea el perfil, ¿verdad? Y, hay herramientas poderosísimas que hacen cálculos predictivos muy precisos que te dicen, bueno, este cliente, de acuerdo a toda la información que yo tengo, este cliente tiene un 80% de posibilidades de pago, o un 90% de posibilidades de pago, o un 30%, entonces a ese 30% obviamente no le das, ¿verdad? Y normalmente, bueno, el que tiene problemas de mora, ya sea porque está en Inforconf o porque aparece en VIXA con una mora temprana, nosotros automáticamente le rechazamos, ¿verdad? Sí. Pero hay clientes que no están en mora, pero ya están sobreendeudados. Y eso también le tenés que rechazar. Si sos responsable, le tenés que rechazar. O sea, es cierto lo que te dijo ese legislador, no se le tiene que sobreendeudar al cliente porque le estás haciendo un daño. Pero también te estás haciendo un daño a vos mismo que diste el préstamo, ¿verdad? Sí, pasa que hubo un tiempo, recordarás, y algunas ex casas de crédito cayeron en el error de desembolsar, aunque esté sobreendeudado. Total, yo vendo mi cartera y me fondeo con las entidades financieras que me compran mi cartera. Pero pues es un círculo vicioso que a la larga termina explotando, ¿verdad? No, y es malísimo. O sea, dar crédito es lo más fácil que hay. Sí. O sea, yo agarro ahora unos billetes y le empiezo a hacer firmar papeles acá a toda la gente de la producción. Te aseguro que toda la plata que puedo traer se va a llevar. El problema no es dar préstamo, el problema es cobrar. Y para poder cobrar lo mejor posible o lo más fácil posible, tenés que darle a la persona indicada. El sobreendeudamiento es el peor mal que existe y normalmente lo que ha ocurrido con esas empresas que se han caído, que es un poco lo contrario a lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Hacen o tienen políticas muy laxas, o sea, muy fácilmente vos accedes al préstamo, de acuerdo a las políticas que ellos imponen. Yo creo que el número que te acabo de dar, ¿verdad? De que 16.000 o 18.000 clientes nomás acceden al préstamo, de 88.000 que solicitaron, te da la pauta de que nosotros somos súper cautelosos a la hora de entregar un préstamo. Eso hace que nuestra morosidad sea baja, eso hace que podamos mantener toda la estructura que tenemos porque nuestros costos son menores. Pues el costo de la mora es el costo más alto que hay, ¿verdad? Claro. Pero la responsabilidad de darle a la persona correcta es justamente parte del éxito del negocio. Aquellos que se fundieron, por decirlo de alguna manera, fueron esos irresponsables que le dieron a cualquiera. Y ahí hay una corriente, digo yo, que dice, no podés parar de colocar, porque si no la mora te come, te come la cola. Y ahí hay que tener un timing. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál es tu opinión ahí, Gustavo? Nosotros tenemos un análisis por cosecha. ¿Qué significa eso? Que nosotros medimos la mora de cada mes desembolsado en los últimos 4 o 5 años. Entonces, ¿qué hacemos? De acuerdo a la colocación del mes, no sé, enero del 2024, nosotros sabemos que mora tiene la colocación de enero del 2024. Entonces, en realidad, lo que nosotros hacemos es medir, de acuerdo a la política de crédito, de enero del 2024, cómo fue, o a qué segmento se atacó más, o qué
tipo de cliente o tipo de préstamo se dio. Entonces, todos los análisis que hacemos por colocación y no por cartera. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Porque entonces vos decís, yo crezco mi cartera, mi mora baja. Sí. Es lógico, si vos tenés una mayor cantidad de clientes... Te estás engañando a vos mismo. Pero te estás engañando a vos mismo. Entonces lo que nosotros hacemos es analizar cada desembolso, o sea, cada mes desembolsado. No importa si la cartera subió o bajó, nuestra mora depende de lo colocado en cada mes. Entonces medimos mes a mes la mora y eso hace de que a nosotros no nos afecte nuestro negocio si nuestra cartera sube o baja, porque estamos analizando por cada mes colocado. Sí. Y el error común que se comete, como decís vos, es seguir colocando. Nosotros llegamos a un momento dado, bueno, por decirte, en época de pandemia, dejamos de colocar y sin embargo nuestra mora bajó. Ese es un dato indicador importante. Porque claro, le dimos a las personas correctas. No le dimos a las personas equivocadas. Nosotros veníamos dando antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia a la gente que sí podía pagar, por más de que la pandemia hizo que gente pierda su trabajo. Nosotros elegimos al perfil de cliente que no iba a perder su trabajo o el que menos posibilidades tenía de perderlo. Y entonces nuestra morosidad fue menor porque fuimos mucho más exigentes que antes de la pandemia. Nuestra morosidad fue menor en esos tiempos, por más de que bajó la cartera. Sí, un dato indicador muy importante ese. Quiero ir a un último corte, Gustavo, y te quiero dejar una pregunta y lo hablamos después. Tu opinión sobre el proceso de regulación por parte del Banco Central que hace el año 2020 comenzó a regular las OCDEs, un proceso, digamos, paulatino que se está intensificando con el tiempo. Quiero conocer un poco tu opinión. En breve volvemos con nuestro invitado. Cuarto bloque del programa, seguimos con nuestro invitado. Gustavo, en el 2020 arranca el Banco Central con un proceso paulatino de regulación del sector. Te cuento una anécdota. Yo creo importante porque también hoy en día hay una visión distinta sobre el sector. La gente, digamos, entiende que hay un sector regulado y está en un sector informal, subterráneo, y se marcó esa diferencia. Eso yo creo que es importante, y crecer también vino a aportar mucho, porque ahí están las 50 y piquitas socias y ya quedó claro también que las OCDE son reguladas. Son reguladas, eso es importante. Un grupo de inversores argentinos que están llegando a Paraguay, están invirtiendo acá, y ellos vienen acá porque por la cuestión tributaria, ya todos los impuestos que tienen, y todos están invirtiendo acá. Pero les sorprende nuestro tope de tasa. Dice, che, tasa 28, 29, ahora estás ahí topeando. Y yo le pregunto y me dice, no, nosotros tenemos tasa 100, me dice, 80, 90. Y bueno, quiero tocar un poco esos dos temas contigo. ¿Qué opinas del proceso de regulación? Y hablar un poco de ese fenómeno regional del tema del tope de tasa, ¿verdad? Bueno, para mí no hay que poner tope en las tasas, ¿verdad? Es una cuestión de mercado y estábamos hablando fuera de cámara, eso te pasa en el shopping, sí, o en un supermercado. Vos te vas y elegís el producto que querés comprar de acuerdo al precio que tiene el producto. Y hay un producto que es más caro, otro que es más barato, y vos elegís, yo compro el más caro porque es más rico, porque es más lindo, porque, o en el caso del préstamo, yo quiero tomar un préstamo más caro porque es más rápido, porque es más cómodo. Pero vos elegís. Lo que sí tiene que haber una transparencia, o sea, el cliente tiene que saber lo que está pagando. Y de vuelta voy al caso del supermercado. Si vos te vas y ves el producto, dice ahí el precio, y al otro lado está el otro producto que dice la mitad de precio, vos elegís. O sea, es una elección del cliente. Yo creo que en la ley que está el tope de tasas hay un problema matemático. Y capaz que muchos se van a enojar con lo que voy a decir, pero el sistema de cálculo para definir el tope máximo es de acuerdo al promedio de préstamos de banco y financiera, ¿verdad? El promedio de préstamos de consumo de banco financiero. Bueno, vos nunca podés prestar por encima del promedio porque si no estás infringiendo la ley. Sí. Ok, vamos a suponer que un mes dado, X, el promedio es 28. Entonces todos van a prestar 27,9. Sí.
¿cuánto va a ser el promedio del mes siguiente? 27,9. El mes siguiente vos vas a prestar a 27,8 y el promedio va a ser 27,8. O sea, el promedio matemáticamente fue bajando desde 48, creo que fue cuando empezó esto. Yo estoy hablando ya del año 2000, 2000 y piquito, que teníamos una tasa máxima de 48% y hoy está en 28, como vos decís. O sea, matemáticamente esa tasa va a seguir bajando, a no ser de que los bancos infrinjan la ley y paguen cobren por encima, entonces el promedio va a ir subiendo. Pero eso es imposible. Y te sumo algo, también habla del promedio de tasas ponderadas, de las tasas de las entidades, de los bancos y financieras y las tasas de la OCDE, de la OCDE y las cooperativas, ahí si vas a tomar que ya... Totalmente, que son negocios totalmente distintos. Entonces es más o menos decir, ya que fuimos al ejemplo del shopping, decir, bueno, vamos a definir el precio máximo del zapato de acuerdo al promedio del precio máximo de los championes, ¿verdad? Y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces yo creo que se merece analizar seriamente En Argentina, en Uruguay... Yo creo que Brasil tampoco tiene topes. No hay tope de tasa. No. Sí, en Uruguay está bien definido que cuando le prestas a este sector, cuando cobras con débito automático, la tasa baja, cuando es sin débito automático, o sea, está bien transparente la información, pero no hay tope, ¿verdad? Lo regula el mercado, ¿verdad? Y imagínate que mañana nosotros tengamos un problema económico que hace que la morosidad suba. Sube la morosidad y resulta que vos no podés subir el precio de tu préstamo. Y vamos de vuelta al ejemplo del shopping. O del zapato. Sube el precio del cuero, pero vos no podés subir el precio de tu zapato porque está topeado. Entonces no se puede topear el precio de un producto, no importa que sea financiero o el producto que sea. El mercado tiene que definirlo de acuerdo a los costos. Y si hay alguien que cobra una barbaridad, iba a estar fuera de mercado y nadie va a tomar ese préstamo, ¿verdad? Y si hay alguien que está súper barato, todo el mundo va a tomar ese préstamo. Es una cuestión de mercado, ¿verdad? Lastimosamente tenemos esta regulación. Yo creo que muchos inversionistas extranjeros o muchas empresas extranjeras o inclusive paraguayas, están limitadas a seguir creciendo, seguir invirtiendo en este sector por esos topes. Pero hay un error, creo yo, en el legislador que considera que le está protegiendo al cliente. En realidad no le está protegiendo al cliente, lo que está haciendo es le está dejando sin producto. Y podemos hablar del caso de las tarjetas de crédito. No hay peor crédito que el crédito cuando llega. El préstamo que no se da, ¿verdad? Sí. Entonces, las tarjetas de crédito han disminuido muchísimo en cantidad desde el día que se le puso un tope de tasa, digo, ¿verdad? Porque se tuvo que dejar de dar tarjetas de crédito a cierto segmento de gente que no pagaba tan bien o que se requería un gasto más alto para poder darle una tarjeta. Y como la tasa no te permite, entonces se dejó de dar esas tarjetas. Y una cantidad enorme, no tengo los números, pero una cantidad enorme excluidos financieramente. De clientes fueron excluidos financieramente. Y te doy un dato ahí. En este programa estuvieron los últimos 8 ministros de Hacienda, inclusive el actual presidente de la República, Santiago Peña. Todos tienen tu mismo argumento. Coinciden que el tope de tasa no es lo más prudente, que fue un error el tope a las tasas de tarjeta de crédito. Pero este programa tiene 5 años y tenemos una revista financiera que tiene 8 años, 9 años, ¿verdad? No se logra cambiar. No se logra cambiar, ¿verdad? Ahí hay un tema... Y populista, sí. Un tema populista, ¿verdad? O sea, insisto, el legislador, que es el que define la ley justamente, cree que le está protegiendo a la comunidad, a la ciudadanía, y en realidad lo que está haciendo es le está dejando sin producto. El día que nosotros le pongamos tope de precio al azúcar, a la sal, al fideo, al arroz, va a llegar un momento que el arroz que tiene cierta calidad no se va a vender más y va a llegar un momento que no vamos a tener arroz. O sea, es el mismo ejemplo, exactamente el mismo ejemplo. Y vamos a tener arroz más feo o de menor calidad, y ¿qué es lo que está ocurriendo, verdad? Estamos llegando al sector, no estamos llegando al sector más necesitado de crédito, porque para llegar a ese sector hay que gastar más. Y si tenés que gastar más, necesitas vender a un precio mayor. Y al final no estamos llegando a todo el mundo. Y por esta coyuntura que también algunas personas que deciden invertir en este rubro financiero están comenzando a analizar el tema del crédito digital. O sea, hablemos un poco de... En Argentina está muy en boga el tema de las fintechs de crédito digital. En Paraguay nuestra legislación aún
tiene ciertos puntos débiles con respecto al tema de la firma digital. La firma digital. Que complejiza cuando uno quiere judicializar un caso de un crédito en mora, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves en tu experiencia de 35 años en el sector financiero? ¿Ves probable que... Te tiro unos datos, Gustavo. Paraguay tenemos alta informalidad. Tenemos una economía subterránea, algo del 50% de la economía creo que es subterránea en Paraguay. Muy poca educación financiera. Bueno, vos ves que Paraguay se va a subir a esta ola de los créditos digitales en los próximos años. Yo estoy convencido que sí. De hecho, nosotros estamos impulsando eso, estamos tratando de que las franquicias de Crédito Ágil o de cualquier otra marca que trabaja con nosotros se metan en eso. Creemos que es el futuro. Pero así como vos decís, hay todavía cosas que nos están impidiendo trabajar correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Se hace el crédito digital con la persona que mejor paga, ¿verdad? Porque sabes que con ese cliente no vas a tener problema por la firma digital, no vas a tener problema, entonces le das a ese. Pero al final otra vez le estás excluyendo una cantidad enorme de gente, ¿verdad? Sí. O sea, va a llegar un momento que la legislación nos va a permitir y ese es el futuro categóricamente. Porque fíjate algunos números también, ya que estamos, ¿verdad? Yo te decía, tenemos 168.000 clientes y somos la séptima, suponiendo que Negofin sea una empresa financiera, que sabemos que no es, ¿verdad? Pero suponiendo, somos la séptima empresa financiera más grande del país en cantidad de créditos. Y tenemos 168.000 nada más. Somos 6, 7 millones de habitantes y tenemos nada más que 168.000 créditos. O sea, somos insignificantes con relación a lo que puede ser. Y no es que hay empresas con 1 millón de clientes tampoco. La empresa más grande está en 400 y pico mil clientes nomás. Entonces te da la pauta de que nos está atacando a todo el universo de gente que podría llegar a necesitar o le puede llegar a servir un crédito. Y no estamos llegando justamente por la legislación, por la falta de información y por la falta de digitalización. No es la palabra correcta, pero por la falta de innovación tecnológica. Innovación tecnológica, esa sí es la palabra correcta. Imagínate que nosotros, en todo este esquema de clientes, pues, de vuelta es importante mencionar, ¿verdad? Negofin es una administradora de carteras de crédito, pero sus clientes son OCDs o casas de crédito, como se dice normalmente. Nosotros lo que hacemos es analizamos toda nuestra cartera, todo el mercado y le pasamos la información a las casas de crédito. Son ellas las que realmente dan los préstamos, ¿verdad? Pero nosotros hacemos ese trabajo grande de análisis. Si nosotros pudiésemos llegar a más cantidad de clientes porque la legislación cambia o porque tenemos mejor información o porque la tecnología nos ayuda, estas casas de crédito van a poder atacar a mucho más cantidad de clientes. Hoy, para poder dar estos 16.000 créditos que te decía por mes, todo el esquema de franquicias, todas las casas de crédito que trabajan con nosotros tienen cerca de 2.500 funcionarios. Si bien es cierto, eso es una mano de obra interesante para el país, ¿verdad? Sí. Por otro lado, es un costo enorme. Entonces, al final, el que toma el préstamo está pagando el costo de toda esa gente, cuando en realidad podría ser todo digital, ¿verdad? Y podría ser mucho más rápido y mucho más económico para el propio tomador de crédito. Es cierto que en ese caso tendríamos menos funcionarios, esos funcionarios se tendrán que reubicar, pero yo siempre digo que lo que a mí me tocó en los últimos 20 años, nosotros nunca tuvimos disminución de personal, ni en Negofin, ni en las empresas de Crédito Ágil, en ningún lugar. Este negocio sigue creciendo y debería de seguir creciendo porque tiene mucho más mercado. Lo que sí va a ocurrir es que se va a transformar, pero no es que va a echar gente porque hay digitalización. La gente va a hacer otro tipo de... Vas a tener que ayornarte a otro tipo de función. Otro tipo de función dentro de la empresa, pero la empresa va a seguir creciendo en cantidad de funcionarios. Y más si se amplía el espectro de los consumidores de crédito, ¿verdad? Lo que probablemente ocurra es que para atacar hoy 16.000, tenemos 2.500, pero en el futuro seguramente vamos a poder dar 32.000 créditos con la misma cantidad de funcionarios. O 50.000 créditos con la misma cantidad de funcionarios. Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a acceder a mucha más cantidad de mercado de gente y más barato.
O sea, para el cliente va a ser más barato porque se va a pagar menos salarios para dar mucho más cantidad de crédito. Es lo que se llama la economía menos de escala. costo también vas a poder jugar con el tema de precios, ¿verdad? Así mismo, claro, claro. Exacto. Gustavo, excelente la entrevista, te agradezco por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Aprendimos bastante y bueno, estamos preparando un programa interesante con varios referentes, pero quiero traer a la gente de bancos, financieras, OCDE y cooperativas. Y ahí te voy a cursar una nueva invitación porque quiero la opinión de todos juntos al mismo tiempo. Sí, como no. Yo la verdad que me reía internamente cuando decía un referente. Yo no me considero un referente, yo creo que sí fui un innovador o tal vez visionario también. Un visionario puede ser. No sé si referente, pero sí hicimos cosas que otra gente no se animaba a hacer, ¿verdad? Pero no fue un invento, copiamos de otro lugar, no fue nada nuevo, tampoco se hizo en otros lugares. Lo que sí sí me gustaría tener el mérito de decir que me animé a hacerlo. Sí, claro, que es lo más difícil, es animarse en un momento que nadie se animaba. Así es. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vos por la invitación. No, esta fue la entrevista con Gustavo Orgoñón, director de Neofim. Nos le gusta que le diga por un referente del sector financiero. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos nuevamente el próximo jueves, 21 horas por este canal.